El tema del combustible, la producción petrolera, son temas importantes. No son temas que atañen solamente a los empresarios, a los inversionistas, en absoluto. Y este programa por eso se llama el primer programa de las industrias extractivas con rostro social, porque nos preocupamos de cómo esto afecta a la gente, al peruano de a pie. Y el peruano de a pie necesita tener combustibles más económicos, necesita tener gas. Es increíble, por ejemplo, que en distritos, digamos, de nivel medio-alto, económicamente hablando, en Lima, tengan gas y hayan bajado 5 veces el costo de su energía, y en cambio los sitios que la necesitan en realidad sigan comprando los balones carísimos. Esas son contradicciones del Perú que tienen que terminar. Y por eso hemos invitado hoy a 2 expertos para hablar del tema de la producción petrolera y la inversión, que es tan importante para el desarrollo, el crecimiento de nuestro país. Están con nosotros Ronald Egusquiza, experto petrolero, un hombre con muchos años de experiencia en el sector, y el economista Carlos González, también otro experto y protagonista de muchos eventos sobre petróleo, donde expone ciertamente despertando mucho interés en los asistentes. Señores, buenas noches y bienvenidos al programa. Vamos a hablar de la reactivación petrolera, si esta es posible. Quisiera empezar con la ayuda de Carlos González, preguntándoles cuál es la foto actual de la producción petrolera en el Perú y qué la explica. Bueno, la foto... Hola, Oscar, gracias por la invitación. Buenas noches a todos tus televidentes. La foto en realidad es dramática porque más que nada en petróleo que en gas. Gas tenemos y tenemos para una buena cantidad de tiempo, sobre todo recordando que el lote 88 tiene sus reservas comprometidas para el mercado interno. El problema, nuestro drama, es el petróleo. En este momento estamos produciendo menos de 40.000 barriles, la producción de enero ha sido 35.000 barriles. Hay una lámina, señor director, que puede mostrar, por favor, que es de Enercónsul justamente, sí, que nos va a ayudar a graficar. Esa. En el mes de enero hemos producido 35.000 barriles. Es caída libre, Carlos. Esto es caída libre totalmente. Y estamos consumiendo más de 250.000 barriles entre petróleo y derivados. La única forma de poder subir la producción es aumentando reservas también. Y no hemos hecho la tarea. En los últimos 3 años hemos perforado 2 pozos exploratorios. Los colombianos se preocupan porque han perforado 40 o 50 pozos, sí, y nosotros hemos perforado 2 pozos exploratorios. En los últimos 3 años hemos hecho 260 kilómetros de sísmica. O sea, nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Si uno pregunta, por ejemplo, en la selva sur, donde es una zona de filiación gasífera, ¿cuántos lotes de exploración hay? No hay ninguno. En estos momentos, a nivel nacional, tenemos 31 contratos, 6 de los cuales son contratos de exploración, y los 6 están en fuerza mayor. O sea, no tenemos exploración absolutamente. De los 25 contratos que están en producción, solo 11 producen petróleo. Entonces, nunca hemos estado tan mal. Peor no podemos estar. Pero esto no viene de ayer. No, y esto viene de hace años. Esa es la desidia de 20 años. Exacto. Hemos tenido buenos ministros, hemos tenido buenas direcciones en Perú Petro, pero no hemos tenido sintonía entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, entre las entidades. Esta vez yo creo que es la primera vez que coinciden un presidente en Petroperú, una presidenta en Perú Petro y un ministro que son petroleros. Exacto. Y ojalá que esa sintonía goce del respaldo político. Justo la semana pasada tuvimos aquí al ministro, que sí, es un hombre que viene de las canteras de Petroperú. Claro. Está Isabel Tafur en Perú Petro, que conoce y ha sido gerente antes de Carlos Perú Vives. Petro, y Carlos Vives. Mira, para que te hagas una idea, la última vez que en el Perú se hizo algo para incentivar la inversión petrolera fue en el año 2003. Que en el Ejecutivo se dio un decreto supremo, el 017, que puso las regalías competitivas con las de la región. Ronald fue uno de los impulsores de esa disposición. Estaba en Perú. Cuando él estaba en Perú Petro. Así es. Y la otra fue la ley de reservas marginales. Desde el 2003 no se ha vuelto a dar ninguna ley promotora de la inversión. La ley de hidrocarburos que se estaba discutiendo en el gobierno de Vizcarra se perdió. Entre las caídas, vacancias y demás. Exacto. Entonces, eso es desgraciadamente lo que está recibiendo la nueva administración del Ministerio de Energía y Minas y de Perú Petro. Déjame preguntarle a Ronald lo siguiente. Ronald, en los últimos 22 años, el Perú ha crecido como nunca, ciertamente, ¿no? Somos realmente hoy, a pesar de todo, la envidia de Latinoamérica.
Somos el segundo país con mayor crecimiento, con menor inflación, con mayor crecimiento de reservas netas, etc. Y el petróleo no ha ido en contra. Es quizá el único sector que ha ido en una dirección contraria al crecimiento. ¿Por qué? Gracias por la invitación, Oscar. Es complicado, difícil de entender cómo es que el país ha ido creciendo, ¿no? Pero el sector petrolero, en lugar de avanzar, ha estado cada vez restringiéndose más. Considero que si hacemos un análisis global, necesitamos convencernos nosotros como país que tenemos un recurso y que ese recurso tenemos que utilizarlo como base para lo que viene como tendencia mundial. La tendencia mundial es que va a haber una transición energética, entonces podría alguien pensar, entonces el petróleo debe quedar de lado, cuando más bien, por el contrario, debemos de extraer esos recursos ahora, en estos años, estas décadas, porque más bien más adelante no va a tener el valor que puede tener ahora, pero lo más importante es tener esos recursos, extraer esos recursos para preparar a las generaciones actuales y futuras para la nueva economía, para la nueva energía que va a necesitar. Hace un rato mencionabas realmente que las poblaciones lo que requieren es energía y esa energía va a tener que ser desarrollada por todas y por las nuevas generaciones. Si no estamos utilizando los recursos que tiene el país, y podría utilizarlos, pero no hemos incentivado, como menciona Carlos, no hemos incentivado la exploración, la reposición de reservas. Todo el tiempo se habla de la permisología y hay toda una problemática, podríamos hablar un poco más de eso. Y sobre todo, veamos cómo está la actividad en selva, por ejemplo. La reactivación en selva es urgente. Tenemos el lote 192, que esperamos ya pronto sea firmado el contrato por el lote 192 entre Petroperú y Perú-Petro. El lote 8, si ya se resolvió un arbitraje, lo que queda es avanzar en esta reactivación. El lote 64 requiere todo un trabajo social ahí para poder avanzar en este trabajo, pero la reactivación en Loreto es una señal clara, una necesidad que tiene la industria y que el gobierno, creo yo, con los profesionales, como mencionaba Carlos, que tenemos en estos momentos en el sector, puede avanzar en ese sentido. Ahora, para, digamos, ayudar a los amigos televidentes a ubicarnos en el mundo, Carlos, ¿cómo estamos comparativamente en lo que es producción petrolera e inversión en Latinoamérica? Hay dos escenarios que vale la pena recordar. Uno, que al llegar Petro, el presidente Petro, a Colombia, ha hecho algo de locos, ¿no? Ha dicho, bueno, casi quiere proscribir el petróleo, lo cual es un suicidio. Yo no sé si lo va a sostener, pero ha espantado un poco, ha asustado a los inversionistas. La pregunta es, ¿nos conviene? Y por otro lado tenemos a un Venezuela que ya se abrazó con Estados Unidos. Estados Unidos va a invertir miles de millones para la reactivación petrolera y el repotenciamiento de lo que son sus reservas conocidas en el mundo entero. ¿Cómo estamos en ese escenario? El mundo petrolero es altamente competitivo, es esencialmente competitivo. Todos los países pugnan, luchan por atraer a los inversionistas. Y la billetera de cada inversionista tiene un límite. Entonces se hace pues un recuento de dónde están las mejores posibilidades de inversión, el mejor retorno de la inversión, y ahí van. Nosotros, para que te hagas una idea, por ejemplo, nosotros tenemos algo más de 1.000 kilómetros de oleoducto y algo más de 1.000 kilómetros de gasoducto. Los colombianos tienen 10.000 kilómetros de oleoducto y 7.000 kilómetros de gasoductos. Nosotros tenemos una regalía promedio de 25% más o menos. Hay lotes en Talara, lotes marginales en Talara que pagan 50% de regalía. Wow. La regalía mínima de Colombia es 8%, la regalía de Uruguay es 8%, la regalía de Argentina es 12%. En Brasil la regalía es 10%, pero han otorgado el 2015, 2016 yacimientos marginales con 5% de regalía en Brasil. Y los yacimientos marginales de Brasil ya quisiéramos tenerlos nosotros, claro, no producen 4 o 5 barriles como nosotros, claro, por pozo. Sin embargo, 5%. O sea, en términos económicos, lo que decía Ronald, la tramitología, los colombianos se desesperan porque sacar un permiso ambiental demora entre 6 meses, un año. Acá demoran 4 años.
Los colombianos tienen ríos navegables los 12 meses del año. Acá tenemos 6 meses sí, 6 meses no. Y lo poco que tenemos está siendo asusado por agitadores paros, que bloquean los ríos, que toman las instalaciones. Tenemos un oleoducto, pero que se pone fuera de operación cada cierto tiempo por manos criminales. Sin embargo, no hay un solo detenido, no hay un solo preso por esos atentados, no obstante que el Código Penal pena con 8 años de cárcel a los que atentan contra las instalaciones de energía. O sea, comparativamente estamos totalmente rezagados. Ya no figuramos en el mapa de los inversionistas. Ahora, esto me permite preguntarle a Ronald. Ronald Gusquiza, además de haber sido, bueno, también funcionario público en Perú Petro, hasta hace poco fue gerente general de Petrotal. Petrotal es una empresa privada exitosa en el Perú. Y yo te decía el otro día que yo estaba sorprendido cómo en este escenario tan duro que ustedes mismos están describiendo hoy para los amigos de Tierra Adentro en todo el país, Petrotal es una realidad gracias a la cual tenemos casi la mitad del petróleo puro que se extrae en el Perú. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Y cómo podemos extrapolar esa experiencia para proyectarla a las demás empresas? Yo considero que el éxito de Petrotal se debe al convencimiento que ha tenido la dirección de Petrotal en un proyecto liderado, operado por peruanos, demostrar que se tiene la capacidad para desarrollarlo y sobre todo tener un enfoque socioambiental importante, que es una muestra de la tendencia que tiene la industria en general en estos momentos de enfocarnos no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto ambiental y social, lo que se conoce como las economías triples que permiten focalizarnos en proyectos que no solamente tengan una sostenibilidad como esquema de trabajo, sino también como una proyección hacia el futuro. De lo contrario, la industria en general no tendría cabida dentro de 30 o 50 años. En las proyecciones que tenemos nosotros, también pertenezco a la SPE, en las proyecciones que se dan en la industria en general, se muestra que, por ejemplo, para el 2050, para el 2070, muchos dicen que ya el petróleo no va a participar en la ecuación, pero sin embargo todas las proyecciones indican que el petróleo va a continuar siendo parte del suministro de energía en el mundo. ¿Y por qué? Porque la población continúa creciendo en el mundo, porque además de eso también hay otro factor. Esta población que va creciendo, también hay un componente importante de esta población que va mejorando su calidad de vida. Entonces, las industrias que van a poder sobrevivir en estas proyecciones a 2050, 2070, es extracción de petróleo, pero extracción de petróleo sostenible y competitiva. Ese es el esquema que, regresando al punto inicial, ¿por qué crees que ha habido éxito en esta empresa liderada por peruanos, por el convencimiento que tienen, pero también porque sí en este esquema de competitividad dentro de lo que es la industria extractiva? Antes que nos gane el tiempo, Carlos, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es el mínimo minimorum de las medidas que se tienen que tomar para impulsar un sector? Tú una vez me decías, y me llamó eso la atención, no me había puesto a pensar, que ojalá el sector petrolero tuviese, digamos, las reglas que tiene el sector minero, por ejemplo, para la reinversión, etcétera. ¿Puedes compartir algo de eso con nosotros, por favor? La ambición, de repente, la modificación más ambiciosa que podríamos nosotros pedir es la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y buscar lo que hicieron los colombianos en 2008 de cambiar su plazo de contratos al límite económico. O sea, en Colombia los contratos son como las concesiones mineras en el Perú a plazo indefinido. Se van renovando de 10 años en 10 años siempre y cuando se compromete inversión. Entonces, con esa tranquilidad el inversionista sabe que no se va a ir y sigue invirtiendo hasta el límite económico. Acá, en cambio, están al susto. Acá no, acá llegas al año 23, 24, paras la inversión porque sabes que tu contrato se termina a los 30 años. Las concesiones mineras y las concesiones eléctricas acá son exitosas porque son a plazo indefinido.
Lo primero que se tiene que hacer, eso sí, como la tarea es una tarea compartida, Ejecutivo, Legislativo y el propio Perú Petro. Lo primero que tiene que hacer el Legislativo es modificar la ley de canon. Actualmente la ley de canon tiene un error garrafal que ha convertido el canon en una barrera para la inversión. El canon petrolero debe homologarse con el canon de gas. Los dos deben estar en función de la regalía y el impuesto, y no como es el canon petrolero que está en función del valor bruto de la producción, como si el Estado recibiera el valor de la producción. Eso es falso. La Constitución dice que las regiones participan de los ingresos del Estado y lo que recibe el Estado es regalías e impuestos. Eso es lo primero que debería hacer el Congreso. A nivel del y además lo que te decía, la ley orgánica de hidrocarburos. A nivel del Ejecutivo se tienen que revisar reglamentos. Revisar el reglamento de regalía y retribución para hacer competitivo el sistema de regalías con lo que está, como mencionamos hace un rato, todas las regalías. ¿Tú sabes cuánto es la regalía en Cuba? ¿Cuánto? 0%. No, que la regalía de petróleo para invertir en petróleo. Y en Cuba está Gazprom. Oye, hay que avisarle esto a Cerrón y a compañía. En Cuba está Gazprom, está Equinor, están las empresas más grandes del mundo. Cero regalía. En Nicaragua la regalía mínima es 2.5%. En Cuba además tienen tax holiday. Los primeros 8 años las empresas petroleras no pagan impuesto a la renta. Recién comienzan a pagar a partir del 9º. Entonces, imagínate, esto no es un problema, por eso decía yo, siempre lo he dicho a mis amigos de la izquierda en el Congreso, esto no es un problema ideológico. Porque si fuera ideológico y tú quieres hacer algo de política petrolera izquierdista, copiemos pues el modelo cubano y el modelo nicaragüense. Claro. Y quedamos felices. Claro. El problema es que a nivel del Ejecutivo se tiene que modificar el reglamento de regalía, el reglamento de actividades de producción y explotación, el reglamento de estabilidad tributaria. Y a nivel de Perú Petro, nada de eso vamos a conseguir si es que no fortalecemos Perú Petro. Hay un proyecto de ley en el Congreso que debería ser aprobado que apunta a fortalecer institucionalmente a Perú Petro. Si eso lo logramos, yo creo que por lo menos vamos a dejar encaminado el sector para lograr mejores cosas, porque ahorita como estamos mal, realmente mal. Ronald, para terminar, como exfuncionario de Perú Petro, ¿tienes esperanzas en que Perú Petro tenga las fortalezas como para emprender lo que nos ha mostrado ahora, nos ha comentado Carlos? Bueno, somos optimistas. Tenemos todos los que participamos en el sector apoyar y creemos que estamos en esa dirección. Yo quisiera más bien tocar el tema de los permisos que tanto se habla, ¿no? Como una de las barreras que... Muy puntual, por favor. Una de las barreras que se presentan, porque se habla de ventanilla única, solucionar, reducir los trámites, los pasos, etcétera, etcétera. Solamente un concepto que creo que es importante difundirlo. El gran problema que tenemos nosotros en el país por el tema de los permisos es que, si bien es cierto, tenemos una entidad como SENACE, tenemos entidades que cumplen su función, lo que sucede es que cada una de estas entidades luego emiten o envían los reportes o los informes a cada una de las áreas o sectores del Estado especializado. Y lo que sucede es que cada uno de estos sectores tiene normativas totalmente desconectadas del objetivo central. Es decir, que cada una de estas entidades toma ese expediente independiente del proyecto en general, y por ello es que no se percibe el sentido de la necesidad de urgencia, las demoras, y eso hace que no tengamos una visión en conjunto para solucionar, por ejemplo, este tema de los permisos, que forma parte de toda la problemática para el desarrollo de la industria. Muchas gracias a los dos. Carlos, este jueves ustedes van a estar en Iquitos en un evento. Sí, y yo quería mencionar justamente, el domingo pasado tú tuviste al ministro acá, sí, y ha despertado mucha expectativa el anuncio que hizo el ministro sobre su asistencia en este foro. Dijo que iba a ir. Que tú le preguntaste si iba a ir. El foro se llama Reactivación Petrolera en la región Loreto. Es en Iquitos. En Iquitos, el 16 y el 17. Ronald va a ser expositor, yo voy a ser expositor, va a estar presente el ministro, va a estar varios exfuncionarios y funcionarios de la actividad petrolera. Hay que hablar de este tema, por eso los hemos invitado. Hay que seguir difundiendo, y yo más bien te agradezco, Oscar, porque estos programas, el tuyo trata esto con seriedad, el tema de energético con seriedad,
y es un contrapeso a las barbaridades que se dicen en las redes sociales, ¿no? Por eso nosotros como sector petrolero te lo agradecemos. Tratamos, por eso invitamos a gente como ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.